¿Qué secretos oscuros esconde la ciudad más poderosa y pecaminosa de la antigüedad? Babilonia no fue solo una ciudad, fue un pecado hecho imperio, y su historia es más oscura de lo que imaginas. Torres doradas que tocaban el cielo, jardines que desafiaban la lógica, ritos que cruzaban la línea entre lo divino y lo prohibido. Babilonia fue el corazón palpitante de una civilización que lo tuvo todo, y lo perdió todo por una sola razón: quería ser eterna. Pero, ¿qué secretos se escondían en sus templos? ¿Qué fuerzas la levantaron y cuáles la destruyeron desde dentro? Mi viaje me lleva ahora 3000 años atrás, cuando el mundo era joven y los dioses caminaban más cerca de la tierra. Estoy en el año 2300 a.C. y bajo mis pies se extienden las llanuras infinitas de Mesopotamia, esa tierra entre ríos que los antiguos llamaron el Jardín de los Dioses. Aquí, donde el Éufrates traza sus caprichosas curvas hacia el Golfo Pérsico, nace algo que cambiará el destino de la humanidad para siempre. La Babilonia que contemplo en estos tiempos remotos no es la metrópoli dorada de mis visiones futuras. Es apenas un conjunto de casas de adobe, un puerto modesto donde los barcos cargan grano, dátiles y lana. Los hombres que la habitan son amoritas, seminómadas que llegaron desde los desiertos occidentales buscando las promesas de prosperidad que susurran las aguas del río. Su piel está curtida por el sol implacable, sus manos callosas por el trabajo duro, pero en sus ojos brilla algo que reconozco: la chispa de la ambición. El nombre que han dado a su pequeño asentamiento es profético: Bab-Ili, la puerta de los dioses. ¿Sabían estos simples comerciantes y pastores que estaban nombrando lo que se convertiría en el umbral entre lo humano y lo divino? Probablemente no, pero el destino tiene formas misteriosas de manifestarse. Cada ladrillo que colocan, cada canal que excavan, cada templo que erigen es un paso más hacia algo grandioso y terrible. La geografía de este lugar es tanto una bendición como una maldición. Las llanuras fértiles se extienden hasta donde alcanza la vista, regadas por las crecidas anuales del río que depositan el limo negro y nutritivo. Pero esta misma fertilidad viene acompañada de un precio. Las inundaciones son impredecibles. Los vientos del desierto acarrean arena que puede sepultar cosechas enteras, y la tierra, tan generosa en vida, también puede ser cruel y despiadada. Los primeros babilonios aprenden rápidamente que para sobrevivir en este paraíso peligroso deben organizarse, cooperar, crear sistemas que los protejan de los caprichos de la naturaleza. Construyen diques y canales, almacenes para los años de escasez, templos donde invocar la protección divina. Sin saberlo, están sentando las bases de algo revolucionario: la civilización urbana. Pero también están plantando las semillas de algo más oscuro: la tentación de creer que pueden controlar fuerzas que están más allá de su comprensión. Y es precisamente esta tensión entre la grandeza y la ibris lo que marcará para siempre el destino de su ciudad. ¿Cómo un solo hombre logró domar el caos del mundo antiguo con leyes que aún resuenan en nuestro tiempo? El año es 1792 a.C. y soy testigo de un momento que cambiará la historia para siempre. Un hombre se alza sobre el trono de Babilonia, y en sus ojos veo el fuego de quien ha nacido para gobernar. Su nombre es Hammurabi, y aunque no lo sabe aún, está destinado a convertirse en una de las figuras más influyentes que jamás haya pisado la tierra. Pero su grandeza vendrá acompañada de una dureza que hará temblar a sus enemigos y maravillar a las generaciones futuras. Contemplo cómo este sexto rey de la dinastía amorita transforma Babilonia de una ciudad-estado más en la capital de un imperio que abarca toda Mesopotamia. No es solo un conquistador, es un estratega brillante que combina la diplomacia con la fuerza militar de una manera que parece casi sobrenatural. Un día firma alianzas con Mari y Larsa contra Elam,
Al siguiente se vuelve contra sus propios aliados cuando ya no los necesita. Es cruel, sí, pero es una crueldad calculada, la crueldad de quien comprende que el poder absoluto requiere decisiones absolutas. Pero la verdadera revolución que presencio no sucede en los campos de batalla, sino en los patios de los templos, donde Hammurabi ordena erigir una estela de diorita negra que se alzará como un faro de justicia por milenios. En esta piedra quedan grabadas 282 leyes que no son solo normas legales, sino los cimientos mismos de la civilización occidental. Es el famoso Código de Hammurabi, y al leer sus líneas siento que estoy presenciando el momento en que la humanidad decide que la justicia no puede quedar en manos del capricho o la venganza personal. Si un hombre destruye el ojo de otro hombre, su ojo será destruido. Si rompe el hueso de otro hombre, su hueso será roto. Las palabras resuenan con la fuerza de mandamientos divinos, pero hay algo más en ellas. Por primera vez en la historia, las leyes no son secretos guardados por sacerdotes o nobles. Están expuestas públicamente para que todo ciudadano pueda conocerlas. Es una revolución silenciosa pero poderosa, la idea de que la ley debe ser conocida para ser justa. Sin embargo, mientras observo la aplicación de estas leyes, no puedo evitar estremecerme ante su dureza implacable. Una mujer acusada de adulterio es arrojada al río para que los dioses decidan su culpabilidad o inocencia. Un ladrón tiene su mano cortada públicamente como advertencia para otros. Un constructor negligente, cuya casa se derrumba y mata al propietario, es ejecutado sin piedad. Es justicia, sí, pero una justicia que corta como espada de doble filo. En este momento comprendo que Hammurabi no solo está creando un imperio, está forjando un tipo de sociedad donde el orden se mantiene a través del temor sagrado a las consecuencias. Y tal vez, solo tal vez, están plantándose aquí las semillas de esa dureza que un día hará de Babilonia sinónimo de crueldad ante los ojos del mundo. El tiempo avanza inexorablemente y soy testigo de cómo la gloria se desvanece como humo en el viento. Han pasado más de 2 siglos desde la muerte de Hammurabi y la Babilonia que contemplo ahora es apenas la sombra de su antigua grandeza. Los herederos del gran legislador no han sabido mantener el legado de hierro que les dejó, y uno tras otro han visto cómo su imperio se desmoronaba entre sus manos como arena del desierto. Primero llegaron los hititas en 1595 a.C., bajando desde las montañas de Anatolia como una avalancha de destrucción. Vi cómo saquearon la ciudad sagrada, cómo profanaron los templos y se llevaron la estatua dorada de Marduk como si fuera un simple botín de guerra. Fue un golpe del que Babilonia tardó siglos en recuperarse, pero aún peor era lo que vendría después. Los casitas, esos guerreros bárbaros de las montañas, se instalaron como señores de la ciudad durante más de 400 años, convirtiendo la cuna de la civilización en una provincia remota de su reino salvaje. Pero nada de esto se compara con la humillación que presencio ahora. Es el siglo VIII a.C. y una nueva potencia ha surgido en el norte como una tormenta de acero y fuego, Asiria. Sus ejércitos marchan hacia el sur con una disciplina que hiela la sangre. Sus carros de guerra aplastan todo a su paso y sus arietes rompen las murallas más sólidas como si fueran de barro seco. Los reyes asirios no son simplemente conquistadores, son artistas de la crueldad y han convertido el terror en un arma más poderosa que cualquier espada. Veo cómo Tiglat-Pileser III, Sargón II, Sennacherib y Asurbanipal se suceden en el dominio de Babilonia, cada uno más despiadado que el anterior. La ciudad que una vez dictó leyes a medio mundo, ahora debe humillarse ante señores extranjeros que hablan una lengua áspera y adoran a dioses de guerra. Sus templos son saqueados sistemáticamente.
sus sacerdotes ejecutados o deportados, sus artesanos llevados en cadenas a Nínive para embellecer la capital asiria con el fruto de sus talentos robados. Lo más doloroso de contemplar es cómo el alma misma de Babilonia es quebrantada. Los ciudadanos caminan con la mirada baja, hablando en susurros para no llamar la atención de las patrullas asirias. Los mercados, una vez bulliciosos de actividad y riqueza, ahora languidecen semivacíos. Los jóvenes crecen sin conocer las glorias de sus antepasados, y los viejos lloran en secreto recordando tiempos mejores que parecen tan lejanos como sueños. Pero hay algo en sus ojos, algo que los asirios no han logrado arrancar, una llama de resistencia que arde en lo más profundo de sus corazones. Es el fuego de quienes saben que su tiempo de humillación no puede durar para siempre, que algún día un libertador surgirá de entre las sombras para devolver a Babilonia su destino de grandeza. Y efectivamente ese libertador está por llegar, pero traerá consigo no solo la liberación, sino también las semillas de una nueva era que será aún más gloriosa y terrible que todo lo anterior. El año 626 a.C. marca el momento en que presencio algo que no creía posible, el despertar de un gigante dormido. Durante décadas he observado cómo Babilonia languidece bajo el yugo asirio, pero ahora siento que algo fundamental está cambiando en el aire. Es como si las fuerzas mismas del destino hubieran decidido que ha llegado la hora de la venganza, y han elegido a un hombre aparentemente común para ser su instrumento de liberación. Su nombre es Nabopolassar, y cuando lo veo por primera vez, no hay nada en él que sugiera que está destinado a cambiar el mundo. Es un caldeo, descendiente de esas tribus seminómadas que se asentaron en el sur de Babilonia siglos atrás. Su aspecto es el de un administrador provincial más, con las manos curtidas por el trabajo y la mirada cautelosa de quien ha aprendido a sobrevivir en tiempos difíciles. Pero hay algo en sus ojos que me hace estremecer. Es la misma llama que vi en Hammurabi, pero templada por décadas de sufrimiento y humillación. La rebelión comienza de forma casi silenciosa. Nabopolassar no grita consignas revolucionarias ni organiza levantamientos espectaculares. En cambio, teje una red de alianzas tan sutil como mortal, aprovechando cada grieta en el poder asirio, cada momento de debilidad, cada oportunidad que los dioses ponen en su camino. Cuando Asurbanipal muere y el imperio asirio se sumerge en guerras civiles, Nabopolassar comprende que ha llegado su momento. Es entonces cuando revela su genio estratégico más brillante, la alianza con los medos. Contemplo fascinado cómo este oscuro gobernador provincial se transforma en un estadista de primer nivel, convenciendo a Ciasares de Media de que juntos pueden lograr lo que ninguno podría conseguir por separado: la destrucción total del poder asirio. Es una apuesta desesperada, porque si fracasan, no solo perderán sus vidas, sino que condenarán a sus pueblos a una opresión aún más terrible. Pero Nabopolassar ha calculado bien. Los asirios están exhaustos por siglos de guerras constantes. Sus recursos se han agotado manteniendo un imperio demasiado vasto, y sus enemigos se han multiplicado como las estrellas del cielo. El momento culminante llega en el año 612 a.C., cuando soy testigo de uno de los espectáculos más terribles y gloriosos de la historia antigua. Las fuerzas combinadas de babilonios y medos rodean Nínive, la orgullosa capital asiria, esa ciudad que había sido el centro del terror durante siglos. Durante meses, los muros resisten los embates, pero finalmente ceden ante la furia acumulada de todas las naciones que habían sufrido bajo el látigo asirio. Cuando la ciudad cae, la destrucción es tan completa que siglos después los viajeros pasarán por sus ruinas sin saber siquiera que allí había existido una de las metrópolis más poderosas del mundo. En ese momento, Nabopolassar no solo ha liberado a Babilonia, ha vengado siglos de humillación y ha abierto las puertas para que su ciudad,
vuelva a ser lo que siempre estuvo destinada a ser, el centro del mundo. Pero su mayor triunfo será engendrar un hijo que llevará esa grandeza hasta alturas que ni siquiera él podría imaginar. El año 605 a.C. marca el momento en que presenció el ascenso de una figura que definirá para siempre lo que significa ser un rey absoluto. Nabucodonosor II no es simplemente el hijo de Nabopolassar, es la culminación de siglos de sueños babilónicos, el hombre destinado a llevar a su ciudad hasta alturas que rozan lo divino. Cuando lo veo por primera vez, aún es príncipe heredero, pero ya hay algo en él que me hace comprender que estoy ante uno de esos raros mortales que parecen haber nacido con el sello del destino grabado en su frente. La noticia de la muerte de su padre lo encuentra en el campo de batalla de Carquemis, donde acaba de infligir una derrota devastadora a los egipcios. Es aquí donde contemplo la primera manifestación de su genio militar. Mientras las tropas enemigas huyen en desbandada por el desierto sirio, Nabucodonosor no se contenta con la victoria. Persigue a los derrotados hasta las mismas puertas de Egipto, asegurándose de que nunca más puedan amenazar las fronteras de Babilonia. Es una lección de estrategia que enviará ondas de terror por todo el mundo conocido. Este nuevo rey no solo vence a sus enemigos, los aniquila tan completamente que sus nombres se borran de la historia. Pero es cuando regresa a Babilonia para asumir el trono que descubro la verdadera naturaleza de este hombre extraordinario. Los textos bíblicos que llegarán siglos después hablarán de sus sueños proféticos, y ahora comprendo por qué. Nabucodonosor no es solo un conquistador, es un visionario que literalmente dialoga con las fuerzas sobrenaturales. En el libro de Daniel se describe cómo sueña con una estatua gigantesca cuya cabeza de oro representa su propio imperio. Y cuando despierto de mis propias visiones, comprendo que estos no eran simples delirios nocturnos, sino revelaciones auténticas sobre el destino de los imperios. Sus campañas militares se suceden con la precisión de una sinfonía perfectamente orquestada. En 597 a.C., soy testigo de cómo sus ejércitos rodean Jerusalén como una boa constrictora, apretando lentamente hasta que la ciudad sagrada no tiene más opción que rendirse. Pero es en 587 cuando presencio el acto que lo convertirá en una figura central de la historia religiosa: la destrucción total del Templo de Salomón y la deportación masiva del pueblo judío. No es crueldad gratuita lo que veo en sus ojos mientras ordena el exilio. Es la calculada decisión de un emperador que comprende que para mantener un imperio multicultural debe desarraigar a los pueblos de sus tierras sagradas. Lo que más me fascina de Nabucodonosor es cómo combina la dureza implacable del conquistador con la sensibilidad refinada del mecenas de las artes. Mientras ordena la destrucción de ciudades rebeldes con la misma frialdad con que se ordena la demolición de un edificio viejo, también dedica recursos inmensos a convertir Babilonia en una obra de arte viviente que desafíe todas las maravillas conocidas. Es como si hubiera comprendido intuitivamente que la verdadera inmortalidad no se alcanza solo con conquistas militares, sino creando algo tan hermoso y grandioso que las generaciones futuras no tengan más opción que recordarte con asombro. Y efectivamente, las maravillas que está por crear harán que su nombre resuene a través de los milenios, pero también plantarán las semillas de esa ibris que los profetas hebreos denunciarán como el pecado supremo de Babilonia. Contemplo ahora la Babilonia de Nabucodonosor en todo su esplendor, y debo confesar que ninguna descripción podría preparar a un mortal para la magnificencia que se despliega ante mis ojos. Esta no es simplemente una ciudad, es un poema épico escrito en ladrillo y piedra, un sueño de grandeza que se ha materializado hasta el último detalle. Cada calle, cada edificio, cada jardín
ha sido diseñado no solo para funcionar, sino para asombrar, para hacer que quienes la contemplen comprendan sin lugar a dudas que están ante la obra de un rey que ha decidido competir con los mismos dioses en el arte de la creación. Las murallas que rodean la ciudad son en sí mismas una maravilla que desafía la comprensión. Se extienden por más de 85 kilómetros, formando un doble anillo de defensas que podría resistir el asedio de todos los ejércitos del mundo conocido. Tienen 25 metros de altura y son tan anchas que 4 carros de guerra pueden circular por su parte superior sin molestarse mutuamente. Pero lo que más me impresiona no es su tamaño, sino su belleza. Están revestidas de ladrillos vidriados en azul intenso, decorados con relieves de dragones, toros y leones que parecen moverse con vida propia bajo la luz del sol mesopotámico. El portón de Ishtar es donde la genialidad arquitectónica de Nabucodonosor alcanza su máxima expresión. Cuando paso bajo su arco monumental, siento que estoy cruzando el umbral entre el mundo mortal y el reino de los dioses. Sus muros están cubiertos con más de 575 relieves de animales sagrados realizados en ladrillo vidriado, dragones de Marduk con cuellos serpenteantes, toros de Hadad con cuernos poderosos y leones de Ishtar con melenas que parecen llamas doradas. Los colores son tan vívidos que duelen a la vista. Azules profundos como el cielo nocturno, amarillos brillantes como el oro fundido, blancos puros como la nieve de las montañas lejanas. Pero si hay algo que verdaderamente desafía toda lógica y razón, son los legendarios jardines colgantes. La historia cuenta que Nabucodonosor los mandó construir para su esposa Amitis, una princesa meda que añoraba las montañas verdes de su tierra natal en medio de las llanuras polvorientas de Babilonia. Lo que contemplo es un milagro de ingeniería que parece extraído de los cuentos más fantásticos. Terrazas que se alzan en cascada hasta 75 metros de altura, cada una rebosante de vegetación exuberante que no debería poder existir en este clima árido. El sistema que permite esta maravilla es tan ingenioso como incomprensible para su época. Cientos de esclavos trabajan día y noche en cadenas humanas que transportan agua desde el Éufrates hasta cisternas ocultas en el interior de las terrazas. Bombas de tornillo sin fin, una tecnología que no se conocerá en otras partes del mundo durante siglos, elevan el agua a través de canales de plomo hasta los niveles más altos. El resultado es un oasis artificial donde crecen palmeras datileras, cipreses, cedros del Líbano, rosales, jazmines y todo tipo de plantas aromáticas que crean un perfume embriagador que se extiende por kilómetros a la redonda. Los griegos que visitarán Babilonia siglos después quedarán tan impresionados que incluirán estos jardines entre las 7 maravillas del mundo, pero para mí, que los contemplo en su gloria original, representan algo más profundo. Son la manifestación física de la ambición humana de recrear el paraíso en la tierra, de demostrar que con suficiente poder y determinación, incluso las leyes de la naturaleza pueden ser doblegadas a la voluntad de un rey. Cuando el sol dorado de Mesopotamia se alza sobre los tejados de Babilonia, soy testigo del despertar de una metrópoli que bulle con la energía de 500.000 de almas. No hay en todo el mundo conocido una ciudad más diversa, más vibrante, más llena de vida que esta. Por sus calles empedradas camina una humanidad que representa todos los rincones del imperio. Mercaderes fenicios con túnicas púrpuras, artesanos griegos de manos hábiles, escribas egipcios que dominan los jeroglíficos, soldados persas de imponente presencia y, por supuesto, los babilonios nativos que han convertido su ciudad en el centro del universo conocido. Los mercados son el corazón palpitante de esta extraordinaria diversidad. Desde las primeras horas del amanecer, las calles se llenan con una sinfonía de idiomas que se mezclan en una melodía única.
el acadio gutural de los escribas, el arameo melodioso de los comerciantes, el hebreo doliente de los exiliados, el persa refinado de los diplomáticos. En los puestos se apiñan tesoros que llegan desde los confines de la tierra, sedas chinas que brillan como rayos de luna, especias hindúes que despiertan los sentidos, incienso árabe que purifica el alma, metales preciosos de las montañas armenias que tientan la codicia de los hombres. Sigo a un mercader típico en su rutina diaria y descubro un mundo de sofisticación comercial que no tiene paralelo en su época. Su nombre es Murashú y maneja una fortuna que incluye campos de cebada en el sur, talleres textiles en el norte, barcos que navegan el Éufrates y contratos con el propio Palacio Real. Lo veo dirigirse al templo de Marduk al amanecer para realizar sus oraciones rituales. Luego a su oficina donde dicta cartas comerciales a escribas que dominan el cuneiforme. Después, a las bodegas del puerto donde inspecciona cargamentos recién llegados de Fenicia. Y finalmente, a su casa donde su esposa administra una red de préstamos que se extiende por todo el imperio. La vida familiar en Babilonia revela un nivel de refinamiento que me sorprende constantemente. Las casas de los ciudadanos prósperos están construidas alrededor de patios centrales, donde fuentes de agua crean microclimas frescos en medio del calor sofocante. Las mujeres, contrariamente a lo que ocurre en otras culturas de la época, gozan de derechos legales extraordinarios. Pueden poseer propiedades, iniciar divorcios, dirigir negocios y testificar en los tribunales. Contemplo a Beltu Sharrat, esposa de nuestro mercader, mientras supervisa la educación de sus hijos, negocia con proveedores de telas finas y administra las inversiones familiares con una habilidad que rivalizaría con cualquier banquero moderno. Los niños crecen en un ambiente de estímulo intelectual que prepara las mentes más brillantes de su generación. Los veo en las escuelas de escribas, donde aprenden no solo a leer y escribir en cuneiforme, sino también matemáticas avanzadas, astronomía, medicina y las complejas leyes comerciales que rigen el imperio. Las tablillas que estudian contienen conocimientos acumulados durante milenios. Listas de estrellas y planetas, fórmulas para calcular intereses compuestos, recetas médicas que utilizan cientos de plantas medicinales y epopeyas como la de Gilgamesh que nutren sus almas con los grandes mitos de la humanidad. Es una educación que está creando una clase intelectual cosmopolita, pero también está sembrando las semillas de esa arrogancia intelectual que llevará a los babilonios a creer que pueden descifrar todos los misterios del universo y competir con los propios dioses en sabiduría. El momento más sobrecogedor de mi estancia en Babilonia llega cuando penetro en el corazón sagrado de la ciudad, el templo de Esagila, la casa terrenal de Marduk, rey supremo del panteón babilónico. Lo que contemplo aquí no es simplemente un edificio religioso, es la materialización física de una cosmología tan elaborada y poderosa que ha logrado organizar no solo las creencias de millones de personas, sino la estructura misma de su sociedad, su calendario, su arte y hasta su comprensión del universo. Marduk se alza ante mí en todo su esplendor dorado, una estatua de más de 4 metros de altura, forjada en oro puro y decorada con piedras preciosas que capturan y reflejan la luz de miles de lámparas de aceite. Pero lo que me impresiona no es su riqueza material, sino la historia que representa. Según la Enuma Elish, el poema épico de la creación babilónica, Marduk conquistó su supremacía derrotando a Tiamat, la diosa primordial del caos acuático, cortándola por la mitad para crear el cielo y la tierra. Es una metáfora perfecta del triunfo de la civilización sobre el caos, del orden sobre la barbarie, de Babilonia sobre todas las demás naciones. El panteón que rodea a Marduk es un universo de divinidades tan complejo como fascinante. Ishtar,
la diosa del amor y la guerra, domina con su belleza terrible y su poder para despertar tanto la pasión más ardiente como la destrucción más completa. Enki, señor de la sabiduría y las aguas dulces, otorga a los humanos los conocimientos que necesitan para sobrevivir y prosperar. Shamash, el dios Sol, garantiza la justicia y permite que los contratos comerciales tengan validez divina. Cada aspecto de la vida humana está bajo la protección y el control de alguna divinidad específica, creando un cosmos donde nada queda al azar. El Festival de Akitu, que marca el Año Nuevo Babilónico, me permite presenciar cómo esta compleja teología se traduce en ritual viviente. Durante 12 días, toda la ciudad se transforma en un teatro sagrado, donde se representa el drama cósmico de la creación. Veo cómo la estatua de Marduk es llevada en procesión triunfal por la vía procesional hasta el templo de Akitu, fuera de la ciudad, mientras miles de ciudadanos cantan himnos que narran sus victorias sobre las fuerzas del caos. Es un espectáculo que combina pompa imperial, fervor religioso y orgullo nacional en una síntesis tan poderosa que deja a los espectadores convencidos de que efectivamente viven en el centro del universo divino. Pero hay algo más siniestro en esta religión aparentemente gloriosa. Los sacerdotes que administran estos templos han desarrollado un sistema de adivinación tan elaborado que pretende predecir el futuro examinando las entrañas de animales sacrificados, la forma de las nubes, el vuelo de los pájaros y los movimientos de los astros. Cada decisión importante del rey, cada campaña militar, cada proyecto de construcción debe ser aprobado primero por estos intermediarios divinos. Es un poder que está creando una teocracia paralela, donde los sacerdotes acumulan riquezas inmensas y ejercen una influencia política que a veces rivaliza con la del propio rey. Lo más inquietante es cómo esta religión está desarrollando una tendencia hacia el sincretismo, que absorbe y asimila las deidades de todos los pueblos conquistados. En los templos de Babilonia conviven pacíficamente dioses sumerios, acadios, asirios, caldeos e incluso algunas divinidades egipcias y persas. Es una tolerancia religiosa que en teoría debería promover la paz, pero que en la práctica está creando un panteón tan abigarrado que comienza a perder coherencia teológica. Los profetas hebreos que llegarán pronto verán en esta multiplicidad divina la evidencia suprema de la confusión espiritual de Babilonia, el síntoma más claro de una civilización que ha perdido el rumbo al intentar servir a demasiados señores a la vez. ¿Dónde termina lo sagrado y comienza lo pecaminoso cuando el amor divino se expresa a través de la carne mortal? Hay lugares en Babilonia donde incluso yo, viajero eterno a través del tiempo, debo caminar con cautela extrema. El templo de Ishtar es uno de ellos, no por peligro físico, sino porque aquí se desarrollan rituales que desafían todas las nociones convencionales sobre lo sagrado y lo profano. Lo que estoy a punto de presenciar ha sido motivo de controversia durante milenios, descrito por algunos como el acto religioso más sublime y por otros como la depravación más absoluta que puede concebir la mente humana. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, no es una divinidad que se conforme con ofrendas de incienso y oraciones murmuradas. Ella exige algo más profundo, más personal, más completamente humano, la entrega total del cuerpo y el alma a través del acto sexual como manifestación de lo divino. Según los relatos de Heródoto, que visitará esta tierra siglos después, existe en Babilonia una ley que obliga a toda mujer, sin excepción de clase social, a sentarse al menos una vez en su vida en el recinto sagrado de Ishtar y entregarse al primer extranjero que le arroje una moneda a los pies, pronunciando las palabras rituales: «Que la diosa Ishtar te haga próspera».
Contemplo ahora estos rituales con una mezcla de fascinación y perplejidad que me acompaña durante días enteros. Las mujeres llegan al templo engalanadas con sus mejores vestimentas, desde nobles damas cubiertas de joyas hasta humildes campesinas con túnicas de lino simple. Todas comparten la misma expresión de solemnidad religiosa, como si estuvieran participando en el misterio más sagrado de su fe. Se sientan en hileras ordenadas, algunas esperan días, otras semanas, hasta que algún extranjero las escoge para cumplir con el mandato divino. Lo que más me intriga es la naturaleza genuinamente religiosa de estos actos. No hay nada de sórdido o degradante en la manera como se desarrollan estos encuentros. Las mujeres no son prostitutas en el sentido moderno de la palabra. Son sacerdotisas temporales que canalizan el poder creativo de Ishtar a través de sus cuerpos. Los hombres que participan tampoco buscan simple gratificación sexual. Están participando en un sacramento que, según las creencias babilónicas, garantiza la fertilidad de la tierra, la prosperidad del comercio y la protección divina para toda la comunidad. Sin embargo, no puedo evitar percibir las semillas de la controversia que estos rituales sembrarán en el futuro. Cuando los hebreos exiliados contemplen estas prácticas, las verán como la manifestación más clara de la corrupción espiritual de Babilonia. Para una cultura monoteísta que ve la pureza sexual como reflejo de la pureza espiritual, estos rituales representarán la profanación absoluta de lo sagrado. Los profetas como Jeremías e Isaías denunciarán a Babilonia como la ramera que se sienta sobre muchas aguas, convirtiendo estos ritos de fertilidad en símbolos eternos de depravación moral. La tragedia que presencio es que ambas perspectivas contienen verdades profundas. Para los babilonios, estos rituales son expresiones auténticas de una espiritualidad que ve lo divino manifestándose a través de todos los aspectos de la experiencia humana, incluyendo la sexualidad. Para los hebreos, representan la confusión más peligrosa entre lo humano y lo divino, la tendencia a reducir a Dios a las dimensiones de las pasiones mortales. Es un choque de cosmologías tan fundamental que marcará para siempre la reputación de Babilonia, convirtiendo lo que para sus habitantes era sagrado en el símbolo universal del pecado para la posteridad. ¿Cómo logró un pequeño pueblo exiliado transformar la imagen de un imperio en el símbolo eterno del mal? El año 587 a.C. marca un momento que cambiará para siempre la percepción de Babilonia en la conciencia humana. Soy testigo de la llegada de los primeros exiliados judíos y en sus rostros veo algo que me estremece. No solo el dolor de la derrota y la nostalgia por la patria perdida, sino también una furia profética que transformará la ciudad dorada en sinónimo de abominación para miles de millones de personas a través de los siglos. Los veo llegar en largas columnas polvorientas, arrastrando los pies por los caminos que llevan desde las ruinas humeantes de Jerusalén hasta las puertas resplandecientes de Babilonia. Son artesanos, sacerdotes, nobles, escribas, la élite intelectual y espiritual de Judá, arrancada de raíz por orden de Nabucodonosor para ser trasplantada a una tierra que para ellos representa todo lo que su Dios abomina. Entre ellos camina un joven llamado Daniel, cuyos sueños proféticos rivalizar en intensidad con los del propio emperador babilónico. Lo que contemplo a continuación es un choque cultural de proporciones cósmicas. Los exiliados hebreos no son simples refugiados políticos. Son portadores de una visión religiosa radicalmente diferente que ve en el monoteísmo ético la única forma legítima de relacionarse con lo divino. Cuando sus ojos se posan sobre los templos de Marduk e Ishtar, cuando escuchan los cánticos politeístas, cuando presencian los rituales de fertilidad,
no ven expresiones legítimas de espiritualidad, sino manifestaciones diabólicas de una humanidad que ha perdido totalmente el rumbo espiritual. Escucho las palabras del profeta Jeremías resonando como truenos de juicio divino. Babilonia era copa de oro en la mano de Jehová, que embriagaba a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Para estos hombres inspirados, Babilonia no es simplemente otra potencia imperial. Es el instrumento que Dios ha usado para castigar los pecados de su pueblo, pero que a su vez será castigada por su propia arrogancia y idolatría. Es una teología de la historia que convierte todos los eventos políticos en dramas cósmicos entre las fuerzas del bien y del mal. El profeta Isaías va aún más lejos, pronunciando oráculos que harán temblar los cimientos mismos de la confianza babilónica. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol». Estas palabras no son simplemente críticas políticas, son maldiciones proféticas que predicen la caída inevitable de cualquier poder humano que pretenda rivalizar con Dios. Lo más extraordinario es cómo estos exiliados logran mantener y fortalecer su identidad religiosa precisamente en medio de la civilización más sofisticada y cosmopolita de su tiempo. En lugar de asimilarse, como era lo normal entre los pueblos deportados, desarrollan una resistencia cultural que se nutrirá de la oposición misma. Crean sinagogas como centros de estudio y oración, codifican sus tradiciones orales para preservarlas de la contaminación extranjera y desarrollan una literatura profética que presenta a Babilonia como el arquetipo eterno de la ciudad impía. El resultado de este encuentro cultural será una de las transformaciones más profundas en la historia del pensamiento humano. La experiencia del exilio babilónico convertirá al judaísmo de una religión tribal en una fe universal con pretensiones mesiánicas. Al mismo tiempo, creará una imagen de Babilonia que sobrevivirá milenios después de que sus muros se hayan convertido en polvo. La gran Babilonia del Apocalipsis, la ramera que seduce a las naciones, la ciudad del anticristo que debe ser destruida para que pueda establecerse el reino de Dios en la tierra. Los años que siguen a la muerte de Nabucodonosor en 562 a.C. me revelan una verdad amarga sobre la naturaleza del poder. Incluso los imperios más sólidos pueden desmoronarse desde adentro cuando sus líderes pierden la conexión con las fuerzas espirituales y políticas que los sostienen. Lo que presencio ahora es la lenta agonía de una dinastía que ha llegado demasiado alto y está a punto de caer víctima de sus propias contradicciones internas. Amel-Marduk, el hijo de Nabucodonosor, asciende al trono con las mejores intenciones, pero carece por completo del genio político y militar de su padre. Lo veo intentar gobernar con benevolencia donde se necesita firmeza, mostrando compasión donde se requiere autoridad implacable. Su decisión de liberar al rey judío Joaquín del exilio es vista por muchos como una señal de debilidad que invita a las rebeliones. En apenas 2 años, una conspiración palaciega acaba con su vida, y el trono pasa a manos de su cuñado Neriglissar, cuyo reinado de 4 años es apenas un paréntesis entre 2 tragedias. Es en 556 a.C. cuando asciende al poder el hombre que paradójicamente destruirá Babilonia precisamente en su intento de purificarla. Nabónido no es un usurpador vulgar, es un intelectual refinado, un arqueólogo avant la lettre, un reformador religioso con las mejores intenciones. Lo veo pasar horas estudiando inscripciones antiguas,
restaurando templos olvidados, tratando de recuperar la pureza original de las tradiciones mesopotámicas. Pero su mayor obsesión, y la que resultará fatal para su reino, es su devoción fanática a Sin, el dios lunar de Harán. La tragedia de Nabónido es que sus reformas religiosas, aunque bien intencionadas, van directamente contra la estructura de poder que ha sostenido el imperio durante siglos. Cuando decide elevar a Sin por encima de Marduk, no está simplemente cambiando preferencias teológicas, está atacando los cimientos mismos de la legitimidad babilónica. Los sacerdotes de Marduk, que han sido el sostén ideológico del imperio durante generaciones, ven en estas reformas una traición que justifica cualquier tipo de resistencia, incluyendo la colaboración con enemigos extranjeros. Contemplo con horror cómo el rey, obsesionado con sus proyectos arqueológicos y religiosos en el oasis de Tema en Arabia, abandona literalmente Babilonia durante 10 años consecutivos. Deja el gobierno en manos de su hijo Belsasar, un joven inexperto que carece tanto de la autoridad dinástica como de la habilidad política necesarias para mantener unido un imperio multicultural. Durante estos años cruciales, las fronteras se debilitan, las revueltas internas se multiplican y la autoridad central se erosiona hasta convertirse en una ficción. Lo más trágico es que Nabónido, en su intento de purificar la religión babilónica, está facilitando inconscientemente la conquista persa. Ciro el Grande, con su política de tolerancia religiosa y respeto por las tradiciones locales, aparece ante los ojos de los sacerdotes descontentos como un libertador enviado por los mismos dioses que Nabónido ha ofendido. Las tablillas cuneiformes que documentan estos años finales revelan una realidad escalofriante. El clero babilónico está activamente saboteando la defensa de su propia ciudad, abriendo las puertas al conquistador extranjero que promete restaurar el culto tradicional a Marduk. Cuando Nabónido finalmente regresa a Babilonia en 539 a.C., encuentra un imperio que ya ha comenzado a desintegrarse desde adentro. Sus reformas religiosas, lejos de fortalecer el reino, han creado una crisis de legitimidad que ninguna fuerza militar puede resolver. Es la ironía suprema de la historia. El rey más piadoso de la dinastía neobabilónica se convierte en el arquitecto involuntario de su propia destrucción, demostrando que incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias catastróficas cuando van contra las fuerzas profundas que sostienen el poder político. La noche del 12 de octubre de 539 a.C. será recordada para siempre como una de las más extraordinarias en la historia de los imperios. Soy testigo de algo que desafía todas las leyes conocidas de la guerra y la conquista, la caída de la ciudad más poderosa del mundo sin que se derrame una sola gota de sangre, sin que suenen clarines de batalla, sin que se rompan puertas ni se derriben murallas. Lo que contemplo es una lección magistral sobre cómo la inteligencia superior puede triunfar sobre la fuerza bruta. Ciro el Grande ha llegado a las puertas de Babilonia no como un bárbaro destructor, sino como un libertador cuidadosamente preparado. Durante meses, sus espías han trabajado dentro de la ciudad, estableciendo contactos con los sacerdotes descontentos, los comerciantes que anhelan estabilidad y los pueblos exiliados que sueñan con regresar a sus tierras natales. No ha venido a conquistar Babilonia. Ha venido a heredarla y la diferencia es fundamental para comprender lo que estoy presenciando. La estrategia que despliega es tan brillante como audaz. En lugar de sitiar la ciudad durante años, como habría hecho cualquier conquistador convencional, ordena a sus ingenieros que desvíen el curso del Éufrates río arriba. Es una operación que requiere una precisión matemática extraordinaria y una comprensión profunda de la hidrología mesopotámica. Contemplo cómo miles de trabajadores persas,
excavan canales y construyen presas que gradualmente reducen el nivel del río hasta convertirlo en un arroyo vadeable. La noche decisiva llega cuando las aguas han bajado lo suficiente para que los soldados persas puedan caminar por el lecho del río directamente bajo las murallas de Babilonia. Es una imagen que parece extraída de los cuentos más fantásticos. Guerreros enemigos marchando silenciosamente por donde horas antes corrían las aguas sagradas del Éufrates, penetrando en el corazón de la ciudad a través de las compuertas que protegen los canales internos. Pero lo más asombroso no es la ingeniería de la operación, sino la recepción que encuentra Ciro dentro de la ciudad. Los sacerdotes de Marduk, que han conspirado secretamente contra Nabónido durante años, reciben al conquistador persa como si fuera el elegido de su propio dios. En una ceremonia que presencio con incredulidad absoluta, toman las manos de Ciro y lo conducen solemnemente al templo de Esagila, donde lo proclaman rey de Babilonia, rey de las tierras, con todos los rituales tradicionales. El cilindro de Ciro, que será inscrito en los días siguientes para conmemorar esta conquista extraordinaria, revela la genialidad política del nuevo emperador. En lugar de presentarse como un conquistador extranjero, se proclama como el instrumento elegido por Marduk para liberar a Babilonia de la tiranía religiosa de Nabónido. Promete restaurar todos los cultos tradicionales, devolver a los dioses exiliados a sus templos originales y permitir que todos los pueblos deportados regresen a sus tierras natales con recursos imperiales para reconstruir sus santuarios. Es una política de conquista tan revolucionaria que cambiará para siempre las reglas del imperialismo. En lugar de imponer la cultura persa sobre los pueblos conquistados, Ciro se presenta como el protector de todas las tradiciones locales. Para los babilonios, es el restaurador del orden religioso correcto. Para los judíos exiliados, es el Mesías ungido por Jehová para liberar a su pueblo. Isaías 45:1. Para los demás pueblos deportados, es el Salvador que les permite recuperar sus identidades perdidas. Es una síntesis política tan brillante que convertirá el imperio persa en la primera potencia verdaderamente universal de la historia, pero también marcará el fin definitivo de la Babilonia independiente que había dominado el mundo durante más de un milenio. ¿Cómo puede una civilización tan grandiosa desvanecerse hasta convertirse en leyenda? ¿Y qué milagros modernos la han devuelto a la vida? Los siglos pasan ante mis ojos como hojas llevadas por el viento, y soy testigo de una de las transformaciones más melancólicas de la historia, cómo la ciudad más gloriosa del mundo antiguo se desvanece lentamente hasta convertirse en una colección de montículos polvorientos perdidos en la llanura mesopotámica. Bajo el dominio persa, griego, parto y sasánida, Babilonia mantiene cierta importancia como centro comercial y religioso, pero nunca recupera su papel como capital imperial. Los selúcidas fundan Seleucia sobre el Tigris para reemplazarla, y gradualmente la población se desplaza hacia la nueva metrópoli. Para el siglo VII de nuestra era, cuando los árabes conquistan Mesopotamia, Babilonia ya es poco más que un pueblo grande con algunos templos en ruinas y recuerdos gloriosos. Los geógrafos musulmanes que la visitan escriben con asombro sobre los restos ciclópeos de sus murallas y la magnificencia decadente de sus palacios abandonados. Pero para las masas de la población local, estos monumentos se han convertido en cantera de materiales de construcción para proyectos más modestos y prácticos. El redescubrimiento moderno de Babilonia comienza en el siglo XIX, cuando los europeos desarrollan una fascinación científica por las civilizaciones perdidas del Oriente Próximo. En 1811, Claudius James Rich realiza las primeras excavaciones sistemáticas, seguido por Hormuzd Rassam,
y otros arqueólogos pioneros que comienzan a desenterrar tesoros que habían permanecido ocultos durante más de 1000 años. Pero es Robert Caldewey quien, entre 1899 y 1917, lleva a cabo la exploración más exhaustiva, desenterrando el portón de Ishtar, los restos de los jardines colgantes y miles de tablillas que revelan detalles íntimos de la vida babilónica. Lo que estos arqueólogos descubren supera todas las expectativas. Las técnicas de construcción babilónicas resultan ser mucho más avanzadas de lo que nadie había imaginado. Los ladrillos vidriados muestran un dominio de la química cerámica que no será igualado hasta la época moderna. Los sistemas de irrigación revelan una comprensión de la ingeniería hidráulica que asombra a los especialistas contemporáneos. Las tablillas comerciales documentan una economía de complejidad sorprendente, con bancos, seguros, contratos a futuro y sistemas de crédito que anticipan las finanzas modernas. Pero el capítulo más controvertido del redescubrimiento babilónico ocurre en la segunda mitad del siglo XX, cuando Saddam Hussein decide reconstruir partes significativas de la ciudad antigua como símbolo del renacimiento iraquí. Entre 1978 y 1987, miles de trabajadores reconstruyen porciones del palacio de Nabucodonosor, restauran secciones de la vía procesional y crean una réplica del portón de Ishtar, utilizando técnicas modernas pero siguiendo los diseños originales. Es un proyecto megalómano que divide a los arqueólogos. Algunos lo ven como una profanación de la historia, otros como una democratización legítima del patrimonio cultural. La tragedia final llega con las guerras que asolan Irak desde 1991. Las sanciones internacionales detienen los trabajos de conservación, los bombardeos dañan algunos sitios arqueológicos y el caos posterior a la invasión de 2003 facilita el saqueo masivo de artefactos. Contemplo con dolor cómo tablillas cuneiformes de valor incalculable aparecen en el mercado negro internacional, cómo bulldozers militares dañan irreversiblemente capas estratigráficas que contenían siglos de historia. Sin embargo, hay esperanza en medio de la destrucción. La UNESCO ha declarado Babilonia Patrimonio de la Humanidad, y arqueólogos iraquíes e internacionales trabajan incansablemente para documentar, preservar y proteger lo que queda de la ciudad antigua. Nuevas tecnologías como el radar de penetración terrestre, la fotogrametría digital y la realidad virtual están permitiendo exploraciones no invasivas que revelan secretos enterrados sin dañar el patrimonio arqueológico. Es como si Babilonia, después de siglos de olvido, estuviera despertando una vez más para recordar al mundo moderno las lecciones eternas sobre la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones humanas.